solidariza necesariamente con el contenido y las opiniones vertidas en este programa. De lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por RBC 104.7 y rbconline.pe al mundo entero, No hay derecho, con Glatzer Tuesta. Adelante ustedes. No hay derecho, no. ¿Qué tal, amigos y amigas? Muy buenos días a todos y todas ustedes. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos. Son las 7:01 de la mañana y vamos a dar inicio al programa de hoy. Hoy es 4 de enero del año 2018. Estamos iniciando la nueva temporada, el año 12 de este programa. Tenemos el gusto de contar con su gentil sintonía y de tener el respaldo y el apoyo de un grupo de radioemisoras a nivel nacional que también siguen esta apuesta. Agradezco, por supuesto, la generosidad. Ayer tuve la posibilidad de conversar con algunos colegas, directores de algunos medios de comunicación que trabajan con nosotros y otros que quieren empezar también a transmitir en vivo y en directo el programa. Estamos complacidos por esa deferencia que tienen con nosotros. Agradezco, por cierto, también al tremendo equipo profesional de IDL Radio que sostiene este programa y también al equipo profesionales de RBC Radio, donde venimos transmitiendo desde septiembre del año pasado y estamos muy cómodos, por supuesto, aquí y agradecidos, pero también estamos muy contentos por la sintonía. También quiero agradecer a quienes a esta hora están escuchándonos ya en distintas zonas del país. Quiero agradecer también a quienes nos siguen a través de internet. Tenemos nuestra página web totalmente renovada. Si usted entra a idlradio.p, ahora es mucho más fácil, puede entrar en su celular, puede entrar en su computadora. Ya está esto adaptado para cualquier, digamos, aparato que usted tenga y pueda usar todos los días. Y también ahí puede comentar las notas que producimos después del programa. Quiero agradecer también a quienes, por supuesto, nos siguen a través de las redes sociales, mientras estamos al aire a través de el Facebook, pero también después, cuando van comentando las notas que se producen aquí en este espacio. Estamos, la verdad, muy contentos y complacidos también de cómo hemos crecido gracias a usted en estas redes sociales. Y esto nos permite no solo que usted nos pueda escuchar y nos pueda ver todos los días, todas las mañanas, o vernos en el momento en el que tenga tiempo, porque eso queda ahí guardado, sino también que usted pueda participar y comentar de lo que aquí en el programa se dice. Por eso es bien importante que si usted está conectado con lo que está allá con las redes sociales, pues nos haga llegar su punto de vista sobre los temas que abordamos aquí en el programa. Háganos llegar algunas sugerencias que tomamos con mucho interés, con mucha atención. Y por cierto, también háganos llegar algunos comentarios que no tienen que ver de repente con el programa y le gustaría que podamos desarrollar aquí en este modesto espacio. Muchas gracias también a quienes nos siguen y no tienen la posibilidad de participar de las redes, pero sí tienen un celular y tienen WhatsApp. Tenemos un número para que usted todas las mañanas pueda conectarse con nosotros: 9975748815. 9975748815 es el teléfono que está habilitado durante el programa para que usted nos escriba y nosotros vamos a comentar y recoger su punto de vista. Hoy día es jueves y como todos los jueves, Ernesto de la Jara viene al programa para conducirlo conmigo. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Glatzer. 2018, comenzamos. Comenzando el 2018 en esta nueva temporada, un inicio, digamos, poco habitual en el programa, que siempre nos tomamos unos días para comenzar hacia mitad de enero, pero por las circunstancias, los incidentes y los hechos que, la verdad, a fin de año se produjeron, fin del año pasado se produjeron, pues hemos tenido que acelerar, contento por supuesto, nuestro retorno. Y estamos aquí para poder plantearles esta alternativa que lo que busca es entrar a discutir y profundizar en esos temas que seguramente a usted como a nosotros nos interesan y, por cierto, muchas veces nos preocupan. Bueno, vamos a comenzar entonces con algunos comentarios. Lo de la tragedia en Pasamayo sigue siendo la noticia, por cierto, principal. Las imágenes, Ernesto, son desgarradoras y, digamos, los esfuerzos que se están haciendo son muy importantes, pero todavía insuficientes para determinar la complejidad de una tragedia, digamos, que a todos nos ha generado muchísimo
pesar, ayer se han conocido ya que son 51 los cuerpos que se han podido recuperar, y esto muestra una vez más la poca capacidad institucional que tenemos para abordar los temas de manera profunda. Como dice, y coincido plenamente con el Diario de la República en su editorial del día de hoy, no es época de discursos, de lamentos o de propuestas de la boca solamente para afuera, sino de entrar al fondo y procurar una reforma muy importante en el transporte que se pide hace ya bastante tiempo. Una de las fuentes, si no la principal, Ernesto, de víctimas y de muertes en el Perú durante nuestra historia, la principal, son los accidentes de tránsito, por encima inclusive de la inseguridad ciudadana, que tiene otros elementos y componentes, pero no se toman las decisiones que tienen que hacerse para que esto pueda de alguna manera no solo disminuir, sino, digamos, tener un campo muy eficiente para sancionar y determinar responsabilidades ahí donde esto se produce. Pero, digamos, vamos a seguir con esto seguramente, y ya otros medios de comunicación están desarrollando en detalle esto, que sin duda es un asunto que a todos nos genera pues mucho, como decía, pesar hace un instante. Pero tenemos que hablar de otros temas también. La política está muy movida, no se logra descifrar el enigma de qué cosa significa un gabinete de la reconciliación. No se entiende todavía qué cosa es lo que en perspectiva se plantea el gobierno para actuar en un momento político que va a ser muy complejo. Si el presidente creía que la reconciliación era salvarse el de la vacancia y luego sacar a Fujimori, y con eso todos iban a estar tranquilos y cada uno recibir lo que más o menos esperaba, pues eso no ha sido así. Y si alguien le recomendó y le dijo las fiestas navideñas y el año nuevo iban a disipar o, digamos, hacer que la gente se olvide, y que la venida del Papa y el Mundial iban a salvar al presidente haciendo estas cosas, también se ha equivocado, porque lo que se ha generado es una turbulencia de tal magnitud que hoy día, hasta donde he podido conocer, hay gente que ya no quiere ir al gabinete porque es un presidente muy errático. Y por otro lado, lo que estamos conociendo, por lo menos en base a los rumores que salen de quienes conformarían ese nuevo equipo del presidente de la República, apuntan no a un gabinete de reconciliación, sino más bien a un gabinete, diría yo, más pro impunidad. Ernesto. Sí, yo creo que ya los días que están pasando expresa que tienen grandes dificultades para constituir un gabinete, no solo de la reconciliación, para constituir un gabinete cualquiera. O sea, yo creo que es muy difícil que gente determinada, con determinada capacidad, con determinada trayectoria solvente o buena, acepte ser parte de este gabinete que está totalmente, un gobierno totalmente desprestigiado y débil. Incluso los partidos políticos que podrían haber sido como Alianza para el Progreso ha dicho que no, el APRA ha dicho que no, Acción Popular ha dicho que no. Entonces están buscando a sectores independientes que también le están diciendo que no. Han buscado al fujimorismo, y parece hasta ahora que se posee algunos nombres, pero que tampoco pueden ser su alianza. O sea, no podría entrar, el fuerte no podría ser el sector de fujimoristas, ¿no es cierto?, que hasta hace poco buscaban la vacancia, y además que están en alianza con el otro sector, el sector de Kendi. O sea que yo creo que ya se revela y se expresa las grandes dificultades que tiene este gobierno por buscar gente que quiera ser parte del gabinete. Fíjate tú, con todas las renuncias que han habido, salvo en el ministro del ministro del Interior, hay un vacío de poder, no solamente a nivel de gobierno, sino en todos los ministerios, lo cual es gravísimo, porque tiene que tomar medidas inmediatas, concretas. No hay nadie, no hay nadie que sea responsable de las cosas que están ocurriendo en el país. Sí, y ayer ha sucedido algo que creo es importante, y es que se le ha aceptado la renuncia, parece ya, al ministro de Defensa, Jorge Nieto, que entiendo había planteado eso ya hace algunos días, pero han estado en medio de conversaciones a ver qué desenlace tiene esta historia, y él finalmente, ya dentro de poco, se conocerá su reemplazo. Hasta, digamos, finales de año, o comenzando muy tempranamente este año, había cerca de
30 personas que han renunciado entre ministros, entre funcionarios de distintas carteras, en contra de el accionar que claramente el presidente Kuczynski, digamos, las acciones del presidente Kuczynski hacia final de año, en particular el indulto de Alberto Fujimori, que estos funcionarios entendiendo no solo que no reunía las condiciones ni tenía las características para la manera como ha salido con el indulto humanitario, pero por otro lado también esta burda manera de cómo se ha hecho a través de un canje por los votos para permanecer en la presidencia de la República. Y lo de Jorge Nieto es muy importante, no solo por, digamos, el peso que él ha tenido en el gabinete y porque era uno de los políticos que más experiencia en materia política tenía y que podía de repente ser una pieza importante en este nuevo momento, sino porque además el sector defensa, en un contexto donde se discute la reconciliación, es fundamental, Ernesto, porque una de las cosas que la reconciliación debería plantear es una nueva relación entre los civiles y los militares. Entonces, la manera como se relaciona esto con el acceso a la justicia de las víctimas, porque ha sido el sector defensa el que se ha negado de manera sistemática a colaborar con la justicia para determinar la responsabilidad de aquellos que cometieron graves violaciones a los derechos humanos, para justamente evitar etiquetar a todas las Fuerzas Armadas como que actuaron mal, pero no ha colaborado lo suficiente. Y eso me preocupa, porque la era de la reconstrucción, pensada desde un gobierno tan débil como el Kuczynski, que acaba de sacar a Fujimori sin que correspondiera, y acaba de salvarse de la presidencia, de la vacancia, y le quiere, digamos, congraciarse con ese sector, y por los nombres que se vocea, me parece que es muy peligroso. Primero, porque se ha dicho que si sale, como va a salir el señor Jorge Nieto, va a entrar el señor D'Alessio, que ahora es ministro de Salud, que es además una representante y una persona retirada de la Marina y que tiene un pensamiento castrense muy marcado, no solo en su comportamiento, por los cuales en algunos casos ha tenido denuncias inclusive en la Universidad Católica, sino se conoce que está muy relacionado con un sector militar. No estoy diciendo que eso sea malo, pero sí con aquel más bien que lo que dice es que hay una persecución a las Fuerzas Armadas, hay que parar con eso y hay que en buena medida ganar en la impunidad, y eso me parece peligroso. Lo otro, también el Ministerio del Interior, que hayan puesto un policía como ministro del Interior. Yo no tengo nada contra los policías, no tengo nada contra los militares, parte de mi formación la he hecho con militares, pero lo que quiero es decir que en democracia todos tienen un lugar, todos tienen un espacio, y se había ganado el resto en los últimos tiempos un liderazgo civil en estos sectores. Y si a eso le sumas que el ministro de Justicia está un señor que se llama Enrique Mendoza, que nadie va a recordar por otra cosa, solo lo van a recordar por darle indulto a Alberto Fujimori, que también tiene ese planteamiento muy pro-militarista en el sentido de que los casos, por ejemplo, vinculados a la violación de derechos humanos, más bien deberían ya desvanecerse. Entonces me parece que la reconciliación se está pensando con impunidad, y eso me parece, la verdad, bastante grave, en un momento en el que más bien las víctimas deberían no solo ser convocadas, sino para, digamos, para que se les explique qué es lo que está pasando, sino tienen que ser reparadas en la justicia y de otras maneras también que hasta ahora no se ha hecho. No creo que hay que tener cuidado con los nombres que se vocean para estos sectores. Mira, no estoy 100% seguro, pero creo que Mendoza también en el pasado fue asesor del fuero militar. No estoy 100% seguro, pero me acuerdo que cuando postuló para ser presidente de la Corte Suprema se decía eso, que no tiene nada de malo, como tú dices, en la relación con el fuero militar, con las Fuerzas Armadas, pero en una sociedad democrática hace mucho tiempo que se plantea que debe haber una dirección civil democrática de lo que son las Fuerzas Armadas, el sector defensa, e igual del interior y de la policía, salvo en gobiernos militares, que ha sido así, pero en la mayoría de los gobiernos civiles democráticos son civiles los que dirigen las Fuerzas Armadas y la policía. Ahora, Gláser, un tema que también me preocupa, que conversábamos antes de entrar, yo creo que de repente el presidente de la República, con su absolutamente falta de ubicación, puede creer que el indulto ya pasó. ¿Cierto? Que es todas estas irregularidades y estas críticas que ha recibido de todos los sectores, ya como que ha pasado la página, ya está en otra situación completamente diferente, y esto no va a continuar. Yo creo que finalmente ya hay convocado una serie de marchas, como debe ser, y viene todo lo de la Comisión y la Corte Interamericana, que también va a ser una movida
muy fuerte. Yo también veía en la revista IDL y en otros medios el pronunciamiento que ha hecho el representante de Human Rights Watch para las Américas, Vivanco, José Miguel Vivanco, y también es durísimo, sí, durísimo, y además dice justamente que la Corte incluso podría declarar la nulidad del indulto, o sea que no es poca cosa. Ahora yo creo, y lo que corresponde es que la calle siga moviéndose, siga protestando, porque lo que ha pasado no es cualquier cosa, no solamente se ha recurrido a un indulto absolutamente bamba, sino que había pues un pacto con el sector del fujimorismo más duro, que es el sector de Alberto Fujimori, ¿no? Sí, y creo, como anota uno de nuestros oyentes, Vicente, lo que dice es, también hay que tener mucho cuidado por lo que puede significar en términos de represión a las movilizaciones y a la protesta, la configuración o formación de este nuevo gabinete con personas con las características que nosotros hemos mencionado hace un rato. Y no estoy especulando, lo que estoy diciendo es en perspectiva lo que puede pasar. Por ejemplo, la reconciliación tiene que tener varios pasos previos que nuestro país no ha desarrollado todavía. Primero, la construcción de una memoria colectiva sobre lo que pasó, por ejemplo, en las épocas de la violencia. Hay distintas versiones. Si uno va a el lugar de la memoria, que yo invito puedan nuestros oyentes ir a participar, y lee, por ejemplo, las memorias que han hecho las Fuerzas Armadas sobre lo que pasó en la época de la violencia, son dos miradas totalmente distintas o son muy diferenciadas. Entonces, si es que el presidente de la República quiere armar un escenario de reconciliación, ¿cómo va a, valga la redundancia, conciliar? ¿Cómo va a armonizar esas versiones para tener una que nos pueda servir como el punto de partida para este entendimiento? Es decir, hay que revisar cómo anda, por ejemplo, también la justicia. Si es que se ha logrado, como en el caso de Fujimori, que el señor Kuczynski, que acaba de borrar, hacer justicia en grave caso de violación de derechos humanos. Y si es que también, en otro sentido, se ha logrado, ya en épocas de democracia, pues combatir seria y eficientemente a estos grupos que tanto daño nos hicieron como Sendero Luminoso y el MRTA, y que no tengan la posibilidad después de poder actuar de la manera vil como actuaron. Es decir, hay varios pasos que tienen que darse y eso es lo que a mí me preocupa. Y hay otro elemento que tiene que ver con este y que se vincula a los casos de corrupción, y es cómo va la reconciliación, administrar también el involucramiento de todos los actores políticos con los casos concretos de corrupción. Y ahí no solo hay que mirar a lo que pueda hacer un presidente débil, porque digamos la motivación principal de la política hoy, arrinconando al presidente, era justamente por los casos vinculados a corrupción. ¿Cómo lo va a hacer? ¿Cómo lo va a expresar en su gabinete? ¿Cómo es que va a luchar contra la corrupción si va a tener de aliado a quienes no solo la han promovido, sino que la han ejercido? ¿Y cómo va a confrontar con aquellos que tienen peso político y que están muy involucrados en estos casos ahora? Y eso nos da pie para revisar otro tema, Ernesto, que va a ser hoy día uno de los principales en este programa, y tiene que ver con la actuación de la justicia. Este enfrentamiento que hay entre el presidente del Poder Judicial y la Sala Penal Nacional. Ayer se han producido dos hechos que grafican un poco la gravedad de la tensión. Por un lado, el presidente del Poder Judicial ha inaugurado el año judicial y no ha acudido ningún miembro de la Sala Penal Nacional, en una clara muestra de discrepancia con este intento de Duvalier Rodríguez y parte del Consejo Ejecutivo de, a como dé lugar, llevarse los casos de corrupción al sistema anticorrupción que se ha creado el nuevo, sin respetar algunos elementos básicos del juez natural y que tienen que ver con otros delitos que nada tienen que ver con corrupción o que se desprenden y irían de la corrupción. Y por otro lado, digo, la otra imagen es la Sala Penal Nacional, dirigida por Inés Villamodiña, que probablemente es una de las mejores juezas que tenemos en el país, más ejemplares, y que la ha demostrado en épocas difíciles, condenó a Montesinos, al Grupo Colina y a tantos otros. Ha salido a decir: nosotros nos amparamos en la ley, nosotros no vamos a, por capricho, querernos quedar con un otro caso. La ley nos ampara, y la ley dice que esto es la jurisdicción para llevar varios de los casos que ya se están viendo. Inclusive han ratificado al juez Richard Concepción Carguancho simbólicamente, porque ya el presidente del Poder Judicial había dispuesto que el Consejo de la Magistratura ponga todos los cargos de ellos a concurso. Y en el Consejo Nacional de la Magistratura, claro, el señor Guido Águila, muy agilito, ha salido ya a decir que en febrero se hacen los exámenes y en abril se tiene la nueva conformación. Entonces creo que ese es un escenario que tiene que ver claramente con
qué desenlace le van a dar a la historia de corrupción que hoy día el sistema de justicia está manejando, y hay que prestarle muchísima atención a eso, creo yo, Ernesto. Sí. Yo antes quería decir unas palabras sobre el tema que habías tratado sobre la corrupción, ¿no? No solamente es que vincula la corrupción a partidos como Fuerza Popular, el APRA, el humanismo, sino también al propio PPK. Es verdad. O sea, hay que recordar que él todavía no ha contestado bien todos sus vínculos con Odebrecht, que se siguen descubriendo. Es decir, ya hace poco se ha vuelto a ver que él estaba dando una serie de conferencias de representantes de Odebrecht, que había venido el mismo Marcelo Odebrecht, cosa que también había negado. Entonces hay que tener mucho cuidado de este pacto de impunidad, que me lleva también a una relación con lo que tú venías diciendo. Tal vez explicar un poquito, Glatzer, que acá lo que ocurre es que existe una sala penal nacional. Esta sala penal nacional no es cualquier sala, sino en realidad es en los hechos un sistema anticorrupción. ¿Por qué? Porque ve a nivel nacional, es decir, tiene unas atribuciones a nivel nacional sobre una serie de delitos que tiene que ver con terrorismo, con derechos humanos, pero sobre todo con crimen organizado. Y dentro del crimen organizado está lavado de activos. Tiene varias, la Sala Penal Nacional está dividida en varias salas y en varios juzgados. Y la coordinadora, como tú has dicho, la presidenta, es Inés Villa Bonilla. Entonces, ¿qué ocurrió? Que a través de un decreto legislativo, en diciembre del 2016, se creó en una disposición final transitoria, un dispositivo ahí medio escondido, un sistema especializado anticorrupción, pero para delitos contra la administración, es decir, contra la corrupción de funcionarios. Entonces eran dos ámbitos. Entonces, en realidad lo que dice la Sala Penal Nacional, que en ningún momento se refirió este decreto legislativo, que después vino otro, a los delitos conexos. Entonces, ¿cuáles son los delitos conexos? Es decir, cuando hay un caso de corrupción de funcionarios, puede haber también lavado de activos, que lo ve la Sala Penal Nacional. Entonces la Sala Penal Nacional dice, si no se estableció que nosotros debíamos pasar a el nuevo sistema los casos de lavado de activos, tiene que recurrirse al Código Procesal Penal. ¿Qué dice el Código Procesal Penal? Que cuando hay varios delitos, por ejemplo, corrupción de funcionarios, y hay lavado de activos, el delito más grave jala todo. Entonces, por eso dice, si estamos ante hechos que tienen lavado de activos y que tiene corrupción de funcionarios, quien debe juzgar es la Sala Penal Nacional, y no el sistema especializado como está planteando el presidente de la Corte Suprema, Duberly Rodríguez. Entonces, por eso que dicen, no es un problema que nos estamos disputando los casos, no es un problema de cuál es la competencia, quién tiene competencia para resolver los casos. Entonces, lo que hizo el Consejo Ejecutivo, que es un órgano de gobierno, fue dar dispositivos administrativos para tratar de resolver esto y decir que todo caso de corrupción de funcionario se vea en el nuevo sistema sin importar que tuviera lavado de activos. Por eso es que la Sala Penal Nacional ha dicho de ninguna manera, porque después eso se va a usar contra los casos. Debe primar el Código Procesal Penal, que dice, si hay varios delitos, manda el más grave, en este caso lavado de activos. Y como tú has dicho, es hasta donde yo recuerdo, la primera vez que un conjunto de jueces que integran un órgano como es la Sala Penal Nacional, no solamente no acuden a la inauguración del año judicial, pues que que es sumamente tradicional, que van todas las autoridades, sino que la Sala Penal Nacional ha hecho su propia inauguración del año judicial, y estamos viendo además que han habido entrevistas de Inés Villa Bonilla en varios periódicos, cosa que normalmente ella no hace, se niega por completo a hablar de los casos, de la situación, pero se ha visto obligada a salir, ¿no? Sí, Ernesto ha explicado bastante bien, digamos, cómo o cuál es el origen de la discusión y de la tensión y de esto que aparece, digamos, como una disputa de casos y que va más allá. Pero hay un
un elemento que creo, yo he venido sosteniendo desde ya el retorno este año en esta nueva temporada de No hay derecho, que puede estar atrás y que viene de conversaciones que he tenido con gente que trabaja en el propio Poder Judicial, no necesariamente en la sala penal, sino también en otras instancias. Y lo que mucha gente me ha dicho es que en realidad lo que está aquí en cuestión es lo siguiente. Como ya hemos comentado, varios políticos y partidos están siendo directamente interpelados por el caso Lavallato. Y hemos tenido en el Ministerio Público el nombramiento de algunos muy buenos fiscales que están detrás de los pasos de aquello que puede ser ilícito y que ha sido a su vez protagonizado por gente que está vinculada a estos partidos. Entonces, inicialmente lo que quiso, por ejemplo, Fuerza Popular y el APRA hacer es traerse abajo a estos fiscales. No pudo, entonces intentó traerse abajo al fiscal de la Nación a través de los votos que tenía en el Congreso de la República, cosa que no pudieron conseguir. Entonces ahora estas agrupaciones políticas han ido al Consejo de la Magistratura a buscar por ahí tratar de traerse abajo al fiscal de la Nación. Esa es un poco la estrategia que han seguido, y como no han podido lograr eso, entonces están buscando otras vías. ¿Y qué cosa es lo que ahí está en juego? Recordarán ustedes que la Sala Penal Nacional, que ha visto incidentes en el caso Lavallato, tiene ya un estándar, una manera de actuar que ya sabemos hacia dónde apunta. Es decir, todos los incidentes que el señor Hamilton Castro o el señor José Domingo Pérez, que son o el señor Juárez Atoche, que son los tres fiscales que están llevando estos casos, han ido a la Sala Penal Nacional. Estas han recaído en el despacho del señor Richard Concepción Carhuancho. Cuando han sido pedidos de prisión preventiva, si ustedes evalúan, todas se han dado prisión preventiva. Es más, el último, digamos, berrinche que hizo Fuerza Popular a raíz de la intervención a los dos locales de Fuerza Popular que hizo José Domingo Pérez, fueron porque Richard Concepción Carhuancho autorizó esos allanamientos. Por lo tanto, la Sala Penal Nacional y el juez Concepción Carhuancho ya han visto estos casos y tienen predictibilidad, ya sabemos cómo van a actuar. Entonces, ¿qué cosa es lo que parece está sucediendo? Que en el caso de el APRA o Alan García, de Keiko Fujimori, Fuerza Popular y de otros que están alrededor de estos casos, parece que hay elementos ya razonables para que el Ministerio Público empiece a pedir medidas restrictivas contra alguna de estas personas. Y lo que un sector del Poder Judicial vinculado a la política no quiere es que sea Concepción Carhuancho y la Sala Penal las que vean esos casos, porque les tendrían que dar lo mismo que le han dado a Humala, a Nadine, a otros. Y eso es lo que en buena práctica quieren impedir, graficándolo en un ejemplo muy concreto, y eso es lo que me han contado. Y claro, tiene sentido, porque si no, ¿por qué el empeño de hacerlo ahora, de esta manera, cuando todos están, digamos, cuestionando malos manejos en estos casos, en otros ámbitos también, sobre todo en la política y en negociaciones que se hacen bajo la mesa? Eso es lo que preocupa, eso es lo que genera sospecha, y eso es lo que tiene que responder Duberly Rodríguez y la Corte Suprema. Y la Sala Penal Nacional tiene, por supuesto, y creo que hace bien en defender su fuero, porque ya ha visto estos casos. Entonces hay que prestarle mucha atención. No veamos en qué es un juez peleándose con otro, uno que quiere los casos y el otro no. Es porque eso va a ser decisivo en cómo terminan las historias de algunos políticos y cómo terminan de otros que siempre han tenido suerte y han podido controlar la acción de la justicia. A ver, dos ideas puntuales, porque vamos a conversar ahora más adelante con el doctor César San Martín, vocal de la Corte Suprema y expresidente de la Corte Suprema, que también ha tenido un nivel de participación en lo que estamos conversando. Pero decir que justamente llama la atención que el estatuto para regular, para implementar lo que estamos conversando en relación a la Sala Penal Nacional, se ha dado el 27 de diciembre ya del año pasado, ¿no? Entonces ahí también llama un poco la atención, porque al final es cierto lo que dice el doctor Duberly, que esto comienza en diciembre del 2016, pero lo cierto es que ese estatuto de implementación es del 27 de diciembre. Lo otro que es fundamental es que acá está de por medio también lo que es la competencia, es decir, ¿qué juez debe ver los casos de Odebrecht? Y si hay un error, después la gente acusada, procesada, condenada por corrupción va a recurrir, va a decir, me ha condenado o ha resuelto cosas de este proceso entidades jurisdiccionales que no le correspondían, y van a interponer recursos. Y por último, Glatzel, sobre el tema, es que de alguna manera el propio presidente de la Corte Suprema ha reconocido que acá hay un conflicto, en que ha planteado algo que para mí debería haber sido el punto de partida. Es decir, está planteando que haya un
ente único para que no haya dos sistemas corriendo paralelamente y que haya como capítulos especializados. Solo que lo ha planteado que nombraría una comisión para evaluar, para ver. Yo creo que no, que debería justamente reunirse en todas las partes involucradas y ver un camino por ahí. Un solo sistema con entes o con ámbitos especializados. Sí, y me hace notar un oyente a través del Facebook algo que es muy importante en esta historia. La sola imagen de Inés Villa Bonilla, digamos, escarapela el cuerpo a varios corruptos de hoy y del pasado. Recordarán ustedes que cuando ella era jueza anticorrupción y cuando lo era Inés Tello, que ha venido el año pasado más de una vez a conversar con nosotros aquí, muchos no querían pasar por esa sala. Inclusive a un famoso empresario con mucha plata y mucho poder le crearon una sala especial para que no pasara por la sala que en ese momento se decía las Inés Villa y Inés Tello. Entonces, yo digo, vamos ahora en una situación tan sensible, de tanta indignación, y donde sabemos que hay algunos políticos que terminan bien librados en todas estas peleas porque tienen contactos y manejan ciertos estamentos del sistema de justicia, que se salven ahora sin tener la razón, o es que hay que someterlos a un sistema con el respeto al debido proceso, pero que sean tratados por igual como varios otros que en similar condición están ahora en apremios mayores. Esa es la discusión central en este tema de cara a lo que efectivamente a todos nos interesa, una lucha anticorrupción que sea sin miramientos y que obviamente sea lo más eficiente que sea posible. Solo un alcance, como se dice. Sí. La coordinadora que se ha nombrado del nuevo sistema es la doctora Susana Castañeda, que, ojo, que también es una muy buena magistrada, que tiene una muy buena trayectoria y todo, pero lo que pasa es que Inés Villa y la Sala Penal Nacional han cumplido 20 años. Tiene una gran experiencia en este tipo de casos, ya ha demostrado lo que se puede hacer. En cambio, el otro sistema no se sabe bien todavía quiénes son, y Susana tiene, la doctora Castañeda, experiencia en otro tipo de casos, pero no en estos casos que está viendo la Sala Penal Nacional. Entonces, mucho mejor, creo yo, es fortalecer lo que ya es un sistema que ha venido demostrando resultados, pese a que uno puede estar en discrepancia, ¿no? Como siempre hemos dicho, estamos en discrepancia, por ejemplo, con lo que puede haber sido la prisión preventiva de Humala. Incluso a modo personal también estoy en contra de la prisión preventiva en el caso de los empresarios, pero está dentro del marco discrecional que tienen los jueces, y lo más seguro es que en el otro sistema hubiesen hecho lo mismo, por los estándares que hay ahora de aplicación de la prisión preventiva. Pero en fin, vamos a conversar sobre eso, Glatzer, con el vocal César San Martín, que va a ser muy interesante. Más adelante. Además, hoy día la Corte Suprema recibe a los miembros de la Sala Penal Nacional para que expliquen, digamos, un poco la posición en torno a este tema, y vamos a ver cuál es la postura final de la máxima instancia del Poder Judicial, que son 16 magistrados ahora, y que han incorporado dentro de poco a 4. Y esos 4 pueden hacer la diferencia. Uno de ellos, por ejemplo, ya les voy anunciando para que más o menos vean cuál puede ser el final de esta historia, fue uno de los magistrados que le dio la razón a Alan García en contra de la megacomisión de que investigó los actos de corrupción del régimen de García y que presidió el señor Tejada. Ese es uno de los vocales supremos que acaba de entrar. Digo, no estoy imputándole nada, pero lo que estoy diciendo es, en ese caso decidió así. Ahora imagínense ustedes qué posición podrá tener frente a esta disputa. Son las 7:33 de la mañana. Vamos a ir a una pausa, regresamos en un instante y vamos a entrar a hablar sobre otros temas también de la política, que son bien interesantes, importantes y en este momento determinantes para por lo menos imaginar qué futuro inmediato vamos a tener en este ámbito tan fundamental de nuestro país. Así que ya regresamos. Soy Carolina Ollague, hermana de Dora Ollague, estudiante de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle, La Cantuta. Ella fue detenida, desaparecida, torturada y ejecutada extrajudicialmente la madrugada del 18 de julio de 1992 por el Destacamento Colina, el grupo armado dirigido por el expresidente Alberto Fujimori, quien hoy está preso por los crímenes cometidos. El indulto es un insulto.
para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe, con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. En los últimos 10 años han matado a 137 defensores de derechos humanos y otros 835 están siendo procesados. En el Perú no existe una ley que garantice su labor. Es responsabilidad del Estado proteger y defender a quienes nos defienden. Únete a la campaña y apoya a los defensores de derechos humanos. Búscanos en Facebook como Yo Defiendo y síguenos para enterarte de sus historias. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos con Carlos Monge, él tiene una serie de títulos, pero esta vez vamos a entrevistarlo como analista político. Muy buenos días, Carlos, gracias por estar acá. Hola, gracias por la invitación. Bueno, a ver cómo hemos llegado a fin de año y comenzado el año, a ver cuál es tu diagnóstico de la situación política luego de haberse salvado por un pelo PPK de la vacancia y luego de este indulto a Fujimori. ¿Dónde estamos primero, antes de entrar a escenarios? ¿En qué momento, cómo calificas la situación que vivimos? Bueno, me parece que estamos a punto de cerrar un tránsito rápido entre una situación caracterizada por un abierto enfrentamiento entre el Ejecutivo y el Legislativo, el primero con un mandato claro de PPK y el segundo con un control aparentemente hegemónico, digamos, de una fuerza popular a su vez dominada por Keiko, a una situación de cogobierno abierto, ¿no? En el cual, digamos, se va a producir una recomposición del gabinete con presencia de personas que tienen una afinidad, digamos, histórica y comprobada con el aprismo y el fujimorismo, y con un legislativo fracturado de varias maneras, fracturado principalmente porque se fractura Fuerza Popular, o sea, queda claro que este pleito Kenji Keiko no era una especie de juego de imágenes como yo mismo alguna vez he considerado como una posibilidad, que había un pleito en serio y que ahora se expresa en la puntería que le ha puesto Kenji y por tanto Alberto a los dos brazos derechos de Keiko, que son el señor Figari. ¿Con quién haría esta alianza que dices del gobierno con el fujimorismo? ¿Con cuál de los dos fujimorismos o con los dos? Es claramente con Kenji ahora, ¿no es cierto? Y esto venía de antes, digamos. Kenji ha dado un conjunto de manifestaciones en algunas votaciones claves, ¿no es cierto?, expresando una posición entre comillas más liberal, opuesta al conservadurismo recalcitrante que hoy día prima en el Fuerza Popular de Keiko, no solamente en la parte ortodoxa del manejo económico, sino en temas clásicos liberales, ¿no?, derechos de minorías, derechos de las mujeres, contenidos de la propuesta educativa. Fue clara su actitud en el tema de la reconstrucción, no usar ese escenario como un escenario de confrontación y competencia, sino más bien como un escenario de acción conjunta, su famosa foto en Palacio con Nancy Lange, en fin, claro, los gestos venían de mucho antes, ¿no? Entonces, y de la misma manera hay fractura en Acción Popular, hay fractura en el APRA, hay fractura en APP, ¿no es cierto? Entonces me parece que este ha sido como un sismo, digamos, que ha remecido todas las... O sea, va a agarrar un poco de esa división del fujimorismo, de APP, de todo eso. Yo creo que sí, de alguna manera, para la recomposición del gabinete, ¿no?, meter algún apristón como Hugo Neira, en fin, meter a un Jaime Altaos que está pues en una segunda luna de miel con el fujimorismo luego de una separación, digamos, más o menos prolongada, ¿no?
y así sucesivamente, y probablemente trabaje proyectos de ley, ¿no es cierto?, que puedan ser ahora viables por la suma de votos de lo que quede de su bancada con pedazos de AP, del APRA. Pero justamente de mi parte esta pregunta, ¿no? Entonces, si por ahí está el camino de él, la gente que queda con el oficialismo te podría decir, bueno, pues no teníamos manera de salvar al presidente de la República y la única manera era buscar esta alianza con Kenji y los otros congresistas. Entonces, digamos, nada es gratis en la vida y tuvimos que canjear una cosa por otra. Eso es completamente falso. Sí tenían otro camino, y el otro camino era recomponer políticamente la alianza de facto que los llevó al voto, que los llevó a la presidencia de la República, que fue una alianza antifujimorista, sustentada no en un acuerdo de muchos sobre políticas económicas, porque digamos entre Verónica Mendoza y Mario Vargas Llosa no puede haber nada en común en términos de políticas económicas, pero sí en algunos principios básicos de conducción democrática y de lucha contra la corrupción. RBC. Concretamente ganar a Nuevo Perú. Ganar a Nuevo Perú, ganar al FA, no necesariamente a posiciones ministeriales, pero en torno a propuestas de políticas y acciones, políticas fuertes de lucha contra la corrupción, ¿no es cierto?, de protección de la Fiscalía, de protección del Consejo, de protección del Tribunal, de sacar adelante estos procesos de investigación, caiga quien caiga, ¿no es cierto?, de procesar a Joaquín Ramírez, la lucha contra el narcotráfico. Digamos, el voto en segunda vuelta no fue sobre un acuerdo programático en temas económicos, fue el decirle no al peligro del narcoestado. Yo me acuerdo que ese fue el tema clave, que unificó a un conjunto de sectores liberales, incluso de derecha, pero con valores democráticos, ¿no?, y éticos fuertes, con sectores de izquierda. Él tuvo un 21-22% propio, sumó, ¿no es cierto?, el casi 20% del FA, y con eso, y un conjunto de otros sectores que se habían abstenido, incluso votaron por Keiko, visto el comportamiento de Fuerza Popular durante la segunda vuelta, que fue nefasto por la cantidad de manifestaciones de prepotencia, autoritarismo y corrupción que tuvieron, al final, asustados, escogieron PPK. Esa era la alianza que había que reconstituir, y pasaba por un cierto tipo de gabinete, mantener a una Marisol Perestello, ¿no es cierto?, y pasaba por cierto tipo de manejos en el Congreso. Él escogió el camino de un pacto de la impunidad, porque además, como ustedes han dicho en los comentarios previos, lo que ahora viene saliendo es que él está tan embarrado como Odebrecht, como lo pueden estar Keiko, Alan García y Toledo, y Humala, y él ha escogido un camino de reconciliación con el lado oscuro y no de reactivación de la alianza limpia que lo llevó al gobierno. Sí tenía otra opción, es mentira decir es lo único que pude hacer. Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días. Bueno, y sí, y parecía, cuando estaba, digamos, con el apremio y el problema de la posibilidad de la vacancia, haber entendido de qué se trataba, porque los dos discursos, tanto el que da el día anterior como el que hace en el Pleno del Congreso de la República, apuntaba a haber entendido que cometió un error al no haber recibido bien esas recomendaciones que le decían párate mejor frente al fujimorismo porque te van a llevar hasta la vacancia. Entonces todo hacía indicar que el paso siguiente iba a ser recomponer un gabinete, pero los votos de Kenji Fujimori y compañía terminaron, además manejado por él bajo la mesa, por el indulto, terminaron llevándose al otro lado. Pero el asunto es, ¿qué gana todo este sector de que hoy día podría juntarse al presidente para tratar de darle, entre comillas, este gabinete que él llama de la reconciliación? Porque ellos están fracturados, ellos pueden tener intereses particulares, pero el presidente sigue siendo el mismo. O sea, el presidente es un presidente errático, es un presidente que de aquí a 2 semanas con ese nuevo gabinete puede salir con cualquier cosa y esa gente se va a arriesgar a entrar a ese escenario, es decir, a cargar ese peso de un presidente con esas características, porque es bien difícil, ¿no es cierto? Yo digo, Fuerza Popular me parece que no va, o el fujimorismo en general, a parecer tan vinculado a un presidente así, porque el presidente los puede quemar más temprano que tarde. ¿Cuál es tu lectura sobre eso? El presidente, digamos, ese es el que no ha cambiado, ¿no? ¿O crees tú que ahora sí se ha dado cuenta que este es su hábitat natural y ahí va a ser de una sola manera hasta el final? Bueno, como suele suceder, hay varios intereses en juego y cada uno juega el juego que quiere por lo que busca, ¿no? A mí me parece que del lado del fujimorismo se expresaron 2 juegos claramente diferentes, ¿no?
el juego de Keiko, que ha sido históricamente sacrificar a su padre por su propia ambición de llegar al poder, y que luego mutó en sacrificar a su padre por cuidarse, ¿no es cierto?, de las investigaciones, y en su lectura de las cosas ello suponía tumbarse a PPK o tenerlo groggy contra las cuerdas para tener el camino libre para tumbarse a la fiscalía, que ese era su propósito central. Eso es lo que ha guiado sus acciones. En el caso de Kenji era una pelea por el poder dentro del fujimorismo que se expresó en una alianza con su padre, ¿no es cierto? Y eso es lo que ha guiado históricamente sus acciones, no el día de la vacancia, sino eso viene de meses y meses y meses. Yo creo que PPK al final lo que ha entendido es que lo que a él personalmente le conviene y al grupo de lobistas y empresarios y gente que lo rodea es un pacto de impunidad, que su sobrevivencia hoy día pasa por estar tomado de la mano con Keiko y Alan en la lucha contra la fiscalía, porque esas investigaciones, si se siguen llevando con la seriedad y con la firmeza, con discrepancias de matices, que una prisión preventiva puede ser exagerada o no, pero como tú has dicho, en el marco de sus atribuciones, si esto se sigue llevando así, él va con ellos. O sea, tú dices que el razonamiento principal al final de ha sido para sobrevivencia, eso, sobrevivencia, pero en el marco de básicamente las investigaciones sobre el caso Lavallato. Sí, es que mira, lo negó todo y salió First Capital. Y entonces dijo, bueno, First Capital, pero yo no sabía, y salió la otra que ya ni me acuerdo cómo se llama, no sé, Westfield. Bueno, esa sí es mía, pero también Sepúlveda, y salió un pago personal. Dijo, ay, bueno, sí, pero está bancarizado, era totalmente legal, justo en los días en que no era funcionario, hizo una consultoría, y siguen saliendo cosas, y sabe Dios qué más saldrá. Entonces me parece que Lavallato lo junta, digamos, para defenderse todos de lo que puede venir, lo que saben que se le puede venir, porque no controlan, por lo menos el Ministerio Público. Y en el camino miente y usa a gente que creyó en él, ¿no es cierto? Usa a Borea, o sea, toda la argumentación de Borea llevaba a un presidente fuerte que se atreve a pechar, ¿no es cierto?, a Fuerza Popular, y al día siguiente hace absolutamente todo lo contrario, y usa, como digo, a una serie de gentes y le miente descaradamente al país entero, ¿no? No es que le mienta a alguno que por qué creíste en él, le miente al país, ¿no?, para hacer al día siguiente todo lo contrario de lo que venía anunciando, y le miente particularmente a periodistas que se acercaron a ayudarlo, ¿no es cierto? Les miente la misma mañana, les miente la tarde anterior, de ninguna manera, y al día siguiente va y lo hace, y me parece que ese es simplemente un corrupto que sabe que se le cae el huaico encima y desesperado por sobrevivir se alía con los otros y se pueden ayudar mutuamente en parar estas investigaciones. Bueno, y le miente no a cualquiera, no le miente a Rosa María Palacios, a Gustavo Gorriti, al mismo Alberto Borea. A ellos me refería, ¿no? claro. A Pedro Cateriano, que digamos Pedro Cateriano, un papel central, sin, digamos, a cambio de nada, porque finalmente él podría haberse puesto de costado y dejar que el gobierno, que lo trató mal a él, digamos, con investigaciones que le hicieron en el Congreso, pero se la jugó. Y él me contó aquí que por lo menos 2 o 3 oportunidades el propio PPK lo llamó a agradecerle por todo lo que ha hecho, y le dijo, oye, no solo no al indulto, sino ahora sí entiendo cuál debe ser mi relación con el fujimorismo. Y miren que terminó, ¿no? Esa caricatura que saca Carlín el otro día es tremenda, ¿no? Bien explicativa. Pero él va ya al Congreso sabiendo que tenía este pacto, ¿no? Eso es, digamos, lo grave, lo perverso de esta situación. Claro, toda la evidencia reciente y toda la reconstrucción de hechos que se ha venido haciendo apunta a eso, ¿no? Es claro que nombra a Mendoza en justicia para eso, porque por Mendoza pasaba la recomposición de la Comisión de Gracias Presidenciales, en fin. Y es clarito que nombra a D'Alessio, que todo el mundo decía, bueno, ¿qué diablo sabe D'Alessio de salud? Bueno, mi primera sospecha fue, bueno, sabrá privatizar, porque eso es lo que sabe hacer, eso es lo que él pregona desde Centrum, pero no, resulta que por ahí pasaba también la conformación de la Junta Médica. Entonces, esta es una decisión que viene tomada, que no es creada por la amenaza de la vacancia. Este es un tema que me parece bien importante resaltar, ¿no? Es lógico, en un escenario como el de la vacancia, si uno arrincona a alguien, si uno ataca a alguien, uno tiene mínimamente que saber cuáles son las armas. Claro, ¿cómo te van a responder, no es cierto? Claro, claro. ¿Y cómo lo que tienes tú y lo que tiene el otro? Claro. Te ataco a ti, uy, no me di cuenta, tenía metralleta, bueno, soy bien bruto, no debía haberte atacado si yo solamente tenía cuchillos, ¿no es cierto?
Y entonces se dijo, bueno, es el voto de Nuevo Perú el que define, o es el ataque del FA, ¿no es cierto?, al plantear la vacancia el que genere el escenario del indulto. Ninguna de las dos cosas es cierta. Sí, pues. El indulto venía como por un tubo desde antes y se habían producido un conjunto de nombramientos claves de los cuales dependía a su vez la recomposición de organismos intermedios que no eran el canal por el cual tenía que pasar todo el proceso de este indulto express. Entonces yo creo que él tenía tomada una decisión y no ha mentido sistemáticamente entonces solamente el día anterior. No, ya lo tenía ha claro. mentido sistemáticamente durante meses porque esa decisión ya estaba tomada, ¿no? La amenaza de la vacancia lo que genera es el escenario específico en el cual los actores ya juegan sus cartas finales, y particularmente la de la fractura de Fuerza Popular, que parece ser más grande, ¿no?, de lo que parece, ¿no? Parece que no son los 10 que votaron, sino los 23 que firmaron esa carta original pidiéndole a Keiko que no sancione a Kenji Fujimori. Claro, pero a la vez había un buen porcentaje de gente que le decía, sabemos que estás pensando que puedes dar el indulto humanitario, y si lo das y es falso, va a haber una reacción importante. O sea, también iba a haber una reacción en el momento que fuera. Y lo que pasa es que cuando ya lo dio como un pacto infame, la reacción ha sido mucho mayor, porque esto, que alguna gente dice, pero ¿qué tanto? ¿Por qué se sorprenden? Si ya se sabía que PPK iba a indultar a Fujimori, no está contemplando esto que digo, ¿no? Bueno, así como se ha producido una recomposición por arriba en torno a un pacto de impunidad que ahora involucra, digamos, a PPK, Alan y Keiko, porque Toledo y Humala son actores mucho más débiles, sí, y por eso es que están presos o con orden de captura y ya no cuentan en este juego. Yo creo que se está produciendo de facto en la calle, en las redes, en el ánimo, ¿no?, una recomposición de esta alianza centro liberal, progresista, derecha liberal, izquierdas de todo tipo, que por segunda o tercera vez impidió que Keiko llegue al poder, ¿no es cierto? Esa alianza se está recomponiendo de facto, ¿no? Entonces yo me imagino que se va a comenzar a construir un escenario post-abril 92, ¿no? Se acabó la confusión, sabes lo que tienes delante. En ese momento nos enteramos que lo que teníamos delante era un autócrata, dictador, autoritario. No sabíamos todavía cuán corrupto, pero ya sabíamos que era un autoritario que de la mano de un Hermosa y de un Montesinos se había tomado todo el poder para hacer lo que le diese la gana, ¿no? Hoy día sabemos ya con toda claridad lo que tenemos delante, ¿no? No hay una contradicción seria, estructural, programática entre PPK y Keiko, y más bien yo creo que se está produciendo de facto una nueva alianza, digamos, izquierda, centro, incluso sectores de derecha liberal. Lo que queda por ver es qué forma toma. En ese momento, en los 90, tomó varias formas. Tomó la forma del Foro Democrático, ¿no es cierto? Tomó la forma de representaciones internacionales multipartidarias, ¿no?, que denunciaban esto ante los organismos internacionales de todo tipo, y al final tomó la forma de la Marcha de los Cuatro Suyos, ¿no?, que era multipartidaria, multiclasista, multiideológica. Yo creo que va a terminar armándose una suerte de espacio de convergencia de todos contra el pacto de la impunidad, ¿no? Ahora, todavía yo creo que hay una cierta incertidumbre de cómo va a actuar el fujimorismo en este nuevo periodo, porque claro, por un lado ahora están divididos. Estamos viendo que Kenji dice reestructuración, ¿no?, así como era disolver, reestructuración, y ha apuntado sus baterías contra los asesores de Keiko. Pero ¿no crees que en un momento también Alberto Fujimori, si sigue siendo el mismo, va a pensar, ¿por qué voy a tener a la dinastía, al clan dividido, cuando podríamos contar con esta mayoría abrumadora, ¿no es cierto?, en el Congreso? Hasta podría pensar en la renuncia, en la vacancia, y nuevamente pues una especie de aplanadora fujimorista unida, pensando en el 2021 y en un plan nuevamente de largo plazo, ¿no? O sea, sí, es un escenario posible, pero me parece a mí que por lo menos de inmediato lo que se viene es la noche de los cuchillos largos internos, ¿no? El ajuste de cuentas, la pelea por la reestructuración del partido. La acusación es frontal contra Vega y Figari, ¿no? Y como me
comentaban ayer en una conversación aparte, lo de Vega no es poca cosa, es como la segunda madre de Keiko desde que ella reemplazó a su mamá en el cargo, la posición de primera dama, la acompaña desde entonces. Entonces cuando el otro apunta, ¿no es cierto?, contra tu madre sustituta, no es broma, no es una asesora cualquiera, no es una secretaria que le carga los papeles, ¿no? Y la puntería está puesta ahí donde duele, ¿no? Entonces, claro, eso es lo inmediato. Yo estoy viendo ahorita el escenario inmediato. Puede ser que a la larga un Alberto Fujimori evalúe que tiene mucho costo asociarse demasiado al gobierno, ¿no es cierto? Sí. Que tiene mucho costo en la práctica cogobernar. Por eso es que también están diciendo que no habría ningún fujimorista como tal directo en el gabinete, por ejemplo, para no asumir ese costo. Pero si creemos que el amigo Morelli tiene alguna influencia en estas cosas, mira su post de anoche, le está diciendo a PPK, no pierdas tiempo en recomponer un gabinete, reemplaza a los que se fueron, más bien suelta tu paquete de reformas, ¿no?, que estamos esperando para apoyarte en el Congreso. Claro. Eso es lo que tienes que hacer. Entonces, a mí sí me parece que, ¿no?, ese va a ser el apoyo. Ese va a ser el apoyo en el corto plazo. Sí. 2021, yo creo que su mejor candidata sigue siendo Keiko. Y yo comparto contigo que ahí puede haber una recomposición, porque entonces el interés será ganar gobierno. Pero por ahora creo que el interés es rearmar el aparato Fuerza Popular y ponerlo bajo el control combinado de Alberto y Kenji, limitando el control absoluto que ha tenido Keiko, y eso va a causar heridas porque tiene gente muy prominente de la bancada que se tiró a fondo contra Fujimori. Las últimas declaraciones de Becerril es un socio corrupto de PPK. No, dijo tómate agua de azar, el otro le dijo empezar a cuidar a sus nietos. En fin, ¿no es cierto? Entonces me parece que todavía ese momento no ha pasado y ese momento es ahorita parte central del escenario. Sí, ahora Carlos, yo quería, digamos, tomar dos cosas que tú has dicho hace un rato. Pacto de la impunidad entre PPK, García y Keiko por salvar el pellejo en torno al caso Lavallato, para describirlo rápido, ¿no? Y porque además tienen un acuerdo programático en lo económico. No, sin duda, eso digamos venía del PP Keiko, ¿no es cierto? De los 2011, es decir, voto por ello, de acuerdo. Pero el componente impunidad es un asunto que los une más. Porque si no los hubiera unido desde el comienzo solo lo económico, ¿no es cierto? Pudieron haber hecho un pacto de naturaleza y no lo hicieron por el resentimiento de Keiko. Pero a lo que quiero preguntarte en relación a esto es, pero mira el caso de la reestructuración y el tema de cómo se va a mover Fuerza Popular. Sí, tú has dicho, hay digamos, cuchillos largos, hay intercambios ahí, en fin, pero no hay una crítica directa ni de Alberto, ni de Kenji a través de Alberto a través de Kenji contra Joaquín Ramírez. Es decir, piden reestructuración del partido, pero Ana y Figari, no Joaquín Ramírez. Y el segundo tema, digamos, tomando tu análisis sobre que los une el caso Lavallato, Kenji ha sido disidente en varios temas, pero en el caso Lavallato, de hecho, pongo las manos al fuego por mi hermana. Es decir, cómo administrar lo que es central en el pacto de impunidad que ha hecho que PPK con ellos, un tema en el que en algún momento Kenji tendrá que diferenciarse, salvo que no pueda diferenciarse. Yo creo que en ese tema no va a poder diferenciarse, porque si miras para atrás, lo de derecha está activo acá y tuvo enormes contratos también con el gobierno de su padre. Y quien financió su campaña, es la misma plata, es también Joaquín Ramírez, ¿no es cierto? Entonces yo creo que en ese caso sí está metido en el mismo bote y por eso, como tú dices, sobre ese tema no dice nada. Jamás ha tenido porque si tú tienes una reestructuración, dices que se vaya Ana Vega, que se vaya Figari, no podemos tener un Joaquín Ramírez involucrado en lavado de activos que vista un manto de sospecha a nuestro partido. No podemos tener un Klimper, digamos, que hace esta luchando audios. Pero ahí tienes, digamos, dos personajes con los cuales no se ha metido, ¿no? Pero claro, o sea, es una pelea por la sucesión dinástica dentro de una mafia. Yo no digo que uno sea mejor que el otro, incluso hasta podría decir, mirándolo en perspectiva de largo plazo en los debates sobre la modernidad y la institucionalidad, Keiko es más moderna que Kenji. Kenji lo que aspira es el retorno del viejo emperador, ¿no es cierto? La otra por lo menos ha armado una estructura, un partido que es relativamente independiente del viejo emperador, ¿no? Y en esta batalla dinástica, Kenji por un lado puede sacar algunos argumentos liberales,
los derechos de la población LGTBI, los derechos de las mujeres, ¿no es cierto?, la bicameralidad, cosas básicas de la democracia moderna, pero por otro lado su rollo es que regrese el viejo. De acuerdo, sí. Es ahora, totalmente premoderno, es peor. No, es la reivindicación del peor lado del fujimorismo. Sí. ¿no? Ahora, pero claro, y el otro tema esto, cuando tú hiciste la figura de, digamos, esta reconfiguración de las fuerzas democráticas, independientemente a las discrepancias o matices políticos que puedan tener, gente de una izquierda moderna, de una derecha liberal, en fin, democrática, y pusiste el ejemplo del Foro Democrático, para hacernos referencia a lo que pasó en los 90. Pero el asunto es una recomposición, ¿para qué? Porque, digamos, el que menos futuro político tiene es el presidente. Digamos, yo no sé, y lo digo con toda sinceridad y no es una aspiración, sino que creo que es un dato que hay que tener en cuenta, entonces si el presidente, con el soporte que le puedan dar con alguna ley, llegue hasta el 2021, sabemos. Es decir, hay una serie de cosas que hacen notar que podría ser un gobierno... Yo no he hablado de una recomposición para defender a PPK. No, ya sé, no, al contrario, digamos, para digamos, contrarrestar esa alianza por la impunidad, claro, ya me refiero, sí. Pero digo, si uno está pensando que eso va a ser para competir con esa alianza del 2021, es un futuro muy largo para Kuczynski, tengo la impresión. ¿Cuál es el escenario en el que eso se va a expresar, digamos, en una conversación más abierta? Tú dices, no en elecciones, sino, digamos, en un día a día. Bueno, yo creo que ahorita se puede expresar en una defensa de la Fiscalía, y debiera expresarse en una defensa de la Fiscalía. Y yo creo que un Alberto Borea, creo que la nueva dirección del PPC, creo que un Julio Guzmán, creo que una Verónica Mendoza, creo que un Marco Arana, ¿no es cierto?, creo que un Johnny Lescano, creo que la gente de Acuña, que se la ha jugado bien y ha perdido un par, felizmente para ellos, ha perdido lo peor que tenía, ¿no es cierto? Yo creo que tendrían que salir juntos en la escena, en la arena nacional y en la arena internacional, para decir, el punto límite acá es la Fiscalía de la Nación. Eso es lo que hay que proteger, hay que dejarla hacer su trabajo, hay que darle más recursos, ¿no es cierto?, y hay que permitirle que vaya a fondo, caiga quien caiga, ¿no? Entonces me parece que esta nueva coalición... El indulto también, ¿no? Digamos, porque el indulto es lo que finalmente es producto de esta... Si la Corte Interamericana se tira contra el indulto y PPK decide salirse de la Corte, como más o menos ha anunciado Mercedes Arauz, ¿no? Y como ya lo pidió Jaime Altaus, buscando, digamos, aceitando su camino hacia el ministerio. Y como opinión favorable de Ricardo Luna en Relaciones Exteriores, que digamos fue embajador de Fujimori en esa época. Entonces, por ejemplo, yo creo que esta coalición de facto, de no sé qué forma ni nombre, si es que toma alguna forma o nombre, ¿no?, más preciso, pero esta coalición de facto tiene algunas batallas que no son ni remotamente electorales en este momento, sino son la batalla por proteger la calidad y seriedad de las investigaciones, es la batalla que sigue siendo una batalla contra el indulto, ¿no? Democracia, anticorrupción, me parece que son las claves, y el 2021 está lejos. Si es que PPK llega hasta el 2021, pueden haber escenarios intermedios, ¿no? Puede ser que se desgaste y se agote, puede ser que termine asumiendo en algún momento Vizcarra o Arauz, o puede ser el peor de todos los escenarios, que es el que la vacancia express en el fondo planteaba, que es que se derrumbe todo y que caiga y que asuma el gobierno Galarreta, y entonces tenga el fujimorismo en la mano, ¿no es cierto?, tanto el Congreso, aunque fraccionados y peleados en ciertas cosas, como el Ejecutivo, y ahí sí yo creo que olvídate de elecciones limpias, ¿no? Porque, no, sin duda, no, ellos van a allanar el camino para ganar. A esta primera posibilidad que planteabas es que siga la calle presionando, y por un lado se siga, y por otro lado se sigan descubriendo cosas sobre los vínculos de PPK con Odebrecht. ¿Habría la posibilidad de una renuncia de PPK? ¿Y sería conveniente o no Vizcarra? ¿Cómo ves ese escenario? ¿Lo ves, primero, qué tan viable, y en segundo lugar, qué tan conveniente, ¿no? Sí. Bueno, primero una cosa que tú has mencionado, ¿no? La clave para mí es la calle. O sea, esto no va a llegar a nada bueno si sigue funcionando como distintas coaliciones, alianzas cambiantes y recomposiciones arriba, ¿no es cierto? La clave es la calle. Eso lo probó Brasil, además, ¿no? Una sociedad movilizada
es la que empuja los resortes y permite que salgan las reservas morales que siempre hay en el Estado, como hemos visto ahora con Poder Judicial, Fiscalía y distintas instancias. Entonces, eso es absolutamente fundamental. Ahora, claro, si mañana llega de Brasil, ¿no es cierto? O de alguna cuenta de Andorra, o sabe Dios de dónde, alguna otra bomba atómica contra PPK, puede haber un escenario de renuncia, ¿no es cierto? Pero antes de lo de la renuncia, sí. ¿Cómo ves lo de la calle? O sea, ¿tú ves que todavía se va a mover? Porque yo, a veces me da la impresión, le comentaba a Glasser, como que la gente del gobierno y algunos periodistas creen que ya se pasó la página y que efectivamente va a haber críticas, discrepancias, pero que ya esta movilización social acabó en diciembre, ¿no? Yo no creo que haya acabado en diciembre, tiendo a pensar lo contrario. Me parece que ha habido una movilización importante, y es muy importante que haya sido no solo en Lima, ¿no es cierto? En casi todas las ciudades del país ha habido movilización en periodos en los cuales la gente normalmente está con la cabeza en otra cosa. Ha habido movilización fuerte el 24, sí, increíble, ¿no es cierto? Ha habido movilización entre Navidad y Año Nuevo, y ahora se está convocando a una para el 11, ¿no es cierto? Yo veo en ese sentido un escenario tipo fines de los 90, ¿no? Donde al principio pues parecían 4 locos que lavaban banderas en una plaza, ¿no es cierto? O grupitos recontra chiquititos que se movían, y la cosa comenzó a crecer. Yo creo que en la medida en que siga llegando evidencia respecto de este pacto de impunidad, ¿no es cierto? Y las evidencias de corrupción de todos los grandes actores que se han aconchavado ahí arriba en este pacto, yo creo que puede haber una movilización creciente. Creo, y obviamente espero que sea así, porque sigo pensando que la clave está en la calle, ¿no es cierto? Ahora, eso, ¿no? Más evidencia que llegue sobre mayores elementos de corrupción, sí pueden seguir alterando, digamos, el escenario político oficial, ¿no? Y yo creo que una renuncia, sea porque llega alguna evidencia muy brutal que ya PPK no puede, digamos, lidiar con ella, o sea porque la presión de la calle es muy fuerte, ¿no? Sí genera un escenario de reemplazo Vizcarra, Arauz, e incluso genera un escenario dramático, ¿no? que puede llegar de acceso a Galarreta, y lo mismo, yo no sé al final si PPK está dispuesto a dar el paso de retirarse de la Corte Interamericana y todo el sistema interamericano de derechos humanos, ¿no es cierto? Ni Alan, ¿no es cierto? No, ni por eso digo, ¿no? Fujimori no pudo. Alan, digamos, hizo algunas cosas para sí, y no pudo. Pero digo, ni los peores se atrevieron a dar ese paso. Lo daría PPK, no sé, un arrinconado, ¿no? Un animal desesperado y arrinconado puede hacer cualquier cosa, pero eso generaría un escenario de rechazo interno e internacional también fuertísimo. Entonces, a lo que voy es que no, o sea, esta recomposición por arriba en torno a un pacto de impunidad no te garantiza ninguna estabilidad. No, claro. Porque como tú mismo dices, dentro del fujimorismo es una relación muy fluida de amor-odio. Sí. Se odian hoy, se necesitan mañana, ¿no? Puedes darle estabilidad gracias al intercambio por el indulto y un par de ministerios, pero asociarte mucho a un gobierno ineficiente e incapaz también te quema y te elimina rumbo al 2021. Si tú logras armonizar las cosas arriba, eso no te garantiza estabilidad porque la calle está movida y esa distancia, digamos, es expresar ahí. Dos cositas para terminar, Carlos, agradeciéndote por supuesto siempre tu excelente análisis. Uno, Mercedes Arauz, ¿no es cierto?, que se ha quedado como presidente del Consejo de Ministros. Ahora, ella ha dicho que sobre el indulto no sabía. Entonces yo digo, si a ti te engañan, es decir, no te dicen, siendo primer ministro, y están haciendo eso bajo la mesa, uno debería ir siempre por dignidad, decir, me han engañado, me han pasado por encima. Y si le dijeron, y finalmente se hizo la loca y mintió, digamos, también es un asunto que debería haber desde el presidente merecido una decisión de sacarla. ¿Cuál es el papel de Mercedes Arauz? Y el otro elemento es las elecciones regionales y municipales. ¿Qué van a jugar, digamos, en este tablero? Digamos, ¿ayudan a alguien crees tú que va a tener mayor posibilidad ahí? ¿Eso le va a dar un soporte político más fuerte a alguno más que a otro? Mira, Mercedes Arauz aceptó ser la candidata presidencial de Alan García. Para mí eso dice mucho de una persona. Por un mínimo de consecuencia tendría que haber renunciado. Se pronunció varias veces contra el indulto, dice que no le consultaron, dice que se lo negaron, o sea, está diciendo mi jefe inmediato
me engañó, aquel al que yo represento me engañó vilmente sobre una cosa en la cual yo no creo y estoy en desacuerdo, pero ya pues ¿qué hacemos? Yo sigo en el cargo. Entonces a mí me parece que la ambición y las ganas de estar mandan sobre cualquier otra cosa. Entonces, ¿cómo se comportaría ella en caso caiga PPK? Bueno, digamos, ¿no? Ya más o menos ahí del anuncio. Ella sería la segunda en línea, ¿no? Sí. Las elecciones regionales y municipales a mí me parecen como un poco disociadas de lo que está pasando arriba, ¿no? Similares en algunas cosas, paralelas en algunas cosas, pero disociadas también. ¿A qué voy? Esta corrupción que vemos a nivel nacional ha sido muy fuerte también en las regiones. Sí. Es exactamente lo mismo. Te financio la campaña, ¿no es cierto? Y tú en el gobierno me das la obra y luego negociamos 20 adendas y multiplico mi ganancia por 100.000 y encima a veces hago una porquería que se cae en 3 días, ¿no es cierto? El esquema ha sido básicamente el mismo. Los protagonistas en algunos casos han sido también Odebrecht, como sabemos, ¿no es cierto? Sí. Pero en otros casos, los pequeños Grañas y Monteros locales, ¿no es cierto? La constructora del primo, del amigo, lo que sea. Ese es un dato. Entonces, son procesos similares, aunque no funcionen políticamente, ¿no?, como parte de una misma cosa. 2, la crisis de los partidos nacionales sigue siendo muy marcada. Son cúpulas nacionales que funcionan para una elección nacional, pero hoy creo que hay solamente 2 o 3 gobiernos regionales que de alguna manera tienen una relación con algún partido. Y los demás son independientes o proto-apristas, filo-fujimoristas. No, y son muy pragmáticos, además. Digamos, lo que sea. Lo que les conviene lo van a hacer. Han estado en A y ahora están en B, ¿no? Entonces me parece que eso va a seguir adelante, que eso va a ser el reino de la competencia entre caudillos regionales y locales independientes que, una vez ganado el poder, negocian con los otros poderes cuál es su futuro y cuál es su destino, pero no hay una afiliación y una disciplina programática clara, ¿no? Carlos, muchísimas gracias por haber venido a conversar con nosotros. Muy amable, muy interesante como siempre. Carlos Monge ha conversado con nosotros. Entonces vamos a una pausa, sí, breve. Regresamos en un instante. Estamos aquí en No Hay Derecho. Soy Norma Méndez Díaz, madre de Melisa Alfaro Méndez, una joven de 23 años que falleció por un sobrebomba enviado por el Estado de nuestro país a cargo de Alberto Fujimori el 10 de octubre de 1991. Nosotros los familiares estamos en desacuerdo con el indulto porque contravendría las leyes, porque creemos que los que cometen delitos deben cumplir su condena, sean presidentes, sean políticos, sea quien sea. Las leyes se deben cumplir. Como familiar decimos, el indulto es insulto. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe. Con análisis de verdad. www.idlradio.pe. Es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe. Es una producción del Instituto de Defensa Legal. Mi nombre es Huber Flores, soy de la comunidad indígena Santa Clara de Uchuña. Venimos luchando hace más de 3 años para que se nos reconozca el derecho a nuestros territorios ancestrales, que la empresa de palma aceitera y los traficantes de tierra nos quieren quitar. Ya han matado a 6 campesinos y quemado mi casa, mi familia, mi comunidad y nuestros dirigentes venimos siendo amenazados. Durante la última década han matado a 137 y 835 están siendo enjuiciados por defender sus derechos. Únete a la campaña Yo Defiendo y apoya a quienes como Uber defienden su derecho a la vida y a su tierra. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos ahora, como habíamos anunciado antes, con el doctor César San Martín. Él es vocal supremo, expresidente del Poder Judicial y de la Corte Suprema, y además es uno de los magistrados de mayor prestigio en el Poder Judicial. Muy buenos días, doctor San Martín, y muchas gracias por contestarnos. Muy buenos días y sobre todo un lindo año para todos ustedes. Bueno, el tema es
¿Qué está pasando ahora donde hay diferencias entre lo que puede ser el presidente de la Corte Suprema, el doctor Duberly Rodríguez, con la Sala Penal Nacional, una de las salas también de mayor prestigio, de mayor eficacia en el juzgamiento de delitos sumamente importantes? ¿Cómo explica usted estas diferencias? ¿Por qué se ha creado? Quiero ver su diagnóstico en primer lugar. A ver, el tema de la Sala Penal Nacional mereció una intervención del presidente del Poder Judicial cuando inició su mandato. Uno de los temas de su programa era institucionalizar la Sala Penal Nacional, que cerca de 20 años no tenía un estatuto consolidado. Es así que en marzo el presidente decidió formar una comisión por los 3 presidentes de las salas penales de la Suprema, que yo presidí, para que se formule una reglamentación única de la Sala Penal Nacional. Esto determinó en agosto que yo presidí, la comisión entregue al presidente un proyecto de estatuto que tuvo un trámite razonable en el Consejo Ejecutivo y que fue en noviembre aprobado y en diciembre fue publicado el reglamento. Ahora bien, ¿cuál es el motivo central del distrito? Creo que son 2 fundamentalmente. Primero, un efecto de su institucionalización, que es convocar a concurso las plazas al estimarse que tienen carácter de Corte Superior esta Sala Penal Nacional. Y por tanto, que los actuales miembros de esta Sala Penal van a tener que concursar si quieren permanecer en el cargo. Y en segundo lugar, el problema viene con la competencia. Ahora bien, como consecuencia del estatuto, los señores jueces de la Sala Penal Nacional han considerado que esto genera inestabilidad y que hay problemas legales con la configuración institucional y sobre todo con el ámbito de competencia. Que casualmente ese petitorio hoy día se va a ver en la sala plena de la Corte Suprema. Creo que la idea es analizar con prudencia, con mucha reflexión, este pedido para determinar lo conveniente. Se cuestiona indudablemente el tema de la oportunidad de la promulgación o de la entrada en vigor de este estatuto. Creo que esos son los marcos que nos van a permitir examinar el tema. Pero sí quiero ser claro que en ningún momento se tuvo como eje un cambio absoluto de los jueces de cara a los procesos en curso. No hay una manipulación de las personas, de los jueces, sino una razonable decisión de dar un estatuto ordenado a la sala que ya tiene origen legal. Antes, la Sala Penal Nacional era una decisión puramente administrativa gubernamental del Poder Judicial, y ahora, con motivo de la ley de crimen organizado, ya tiene una partida de nacimiento con rango de ley. Creo que ese es el tema de fondo. Claro, pero a ver, doctor San Martín, en relación a lo que usted ha dicho, varias preguntas. Justamente ha tocado el punto, ¿no? Se habla de una institucionalización de la Sala Penal Nacional, pero lo cierto es que, como usted acaba de mencionar ahora, la ley de crimen organizado, la ley 377, dice en uno de sus artículos
que estos delitos de crimen organizado son competencia de la Sala Penal Nacional. Es decir, ya estaba establecido ahí, ya no era solamente una resolución administrativa, sino era una ley que le daba esta competencia a la Sala. Desde luego que sí, ojo, pero no se olvide usted el decreto legislativo 1342, daba del mes de enero del año pasado, que cuando se creó el sistema especializado en delitos de corrupción, dijo que los delitos de crimen organizado referentes a la corrupción son de competencia de este sistema, o sea que creó 2 circuitos nacionales. Ojo. Ya, pero mi pregunta ahí es un sistema especializado para corrupción de funcionarios, pero pongamos, no se refirió, que es lo que alega la Sala, a delitos conexos como podría ser lavado de activos. Entonces el razonamiento de la Sala dice, si hay delito de corrupción de funcionarios que puede ser o es competencia del nuevo sistema, pero a la vez hay lavado de activos, que es parte de uno de los delitos de crimen organizado que le tocan a la Sala Penal Nacional, ¿cómo debe resolverse eso? Apelando a lo que es la norma del Código Procesal Penal que tiene que ver con concurrencia de delitos. Es decir, que el delito más grave, el que tiene la pena mayor, jala los otros delitos, en este caso la Sala Penal Nacional. Por eso es que en la Sala Penal insiste tanto en que es un problema de competencia. A ver. Sí. Creo que aquí hay un error de principio. Lo que usted nos está mencionando es lo que se denomina en la teoría del derecho un problema de lógicas de primacía normativa. Así es. ¿No es cierto? Sí. Son problemas claros. Y acá los principios del derecho juegan un papel importante. El principio que es el más importante es el de especialización. Y el principio que además de ello fluye de lo que se denomina el fuero atrayente. ¿Correcto? Así es. Cuando uno especializa y crea órganos especializados, se entiende que estos órganos tienen una primacía, y cuando existe concurso no es un tema de gravedad, sino es un tema de cuál tiene la competencia originaria. Ese es el tema de fondo. O sea que aquí este tema se resuelve bajo el concepto de especialización y fuero atrayente, no bajo el concepto de gravedad del hecho. ¿Ya? Esa es la idea. Es decir, un tema de teoría del derecho que por lo demás siempre se ha utilizado cuando se ha dispuesto la configuración de nuevos órganos jurídicos. Acuérdese de terrorismo, acuérdese de anticorrupción en la época anterior, y todos ellos fijaban esos criterios. ¿Ya? Esa es la idea. ¿Y por qué entonces en estos decretos legislativos, el 1342 y uno anterior que crea el sistema, no se estableció de alguna manera diciendo esto de acá, que sería delitos de corrupción de funcionarios públicos y delitos conexos? Y prueba de ello, doctor San Martín, le pregunto, a ver, es que después se han dado normas administrativas, incluido el último estatuto, donde ahí sí se establece explícitamente que cuando hay un delito de corrupción de funcionarios y hay lavado de activos u otros delitos, ahí sí lo ve el sistema especializado, porque si se hubiese aplicado lo que usted dice, no habría sido necesario normas administrativas que lo explicitaran. A ver, cuando el legislador, porque acá expresamente no ha dicho nada, hay que fijar reglas de interpretación y reglas que busquen dar una coherencia al sistema, que están dentro de los canales constitucionales. Y por eso le digo, la lógica
institucional del ordenamiento es la que les he explicado. Ya. Y siempre se hace así. Además, los delitos conexos, acá hay un principio, como usted muy bien sabe, de que lo principal siempre manda. Y las conexiones tienen unas reglas en las cuales la primacía siempre es especialidad, y dentro del mismo esquema, al interior y no al exterior, rige gravedad. Por eso que son parámetros de carácter jurídico que están en la propia esencia del sistema. No hay que esperar que todo diga el legislador. Y es por eso que siempre se ha hecho así. O sea, lo que quiero celebrar es lo siguiente. Más allá de que uno puede calificar que este es un error, siempre se ha procedido así antes, ¿ya? Entonces, lo que me parece importante en el debate, porque esto hay que verlo con suma amplitud, es que no hay mala fe ni hay un criterio manipulatorio. Claro. Y si hay que corregir, desde luego hay que corregirlo. Por supuesto. Ahora, doctor sí, termine la idea para preguntarle, sí. No, siga usted. Lo que quería preguntarle es porque la consecuencia práctica, y yo estoy de acuerdo por las personas que yo conozco que están involucrados en estos cambios, es que no hay mala fe, pero lo cierto y concreto, y es lo que creo que preocupa, es que si se aplicara estos nuevos, el estatuto y los nuevos decretos legislativos de la manera como se está diciendo, el efecto concreto es que ya el doctor Concepción Carhuancho no sería el juez de la investigación preparatoria en los casos que se está viendo. Es decir, pasaría al sistema especializado los casos, se tendrían que derivar ahí como se está exigiendo, y por lo tanto ya estaríamos ante otro juez de investigación preparatoria que no se sabe cuál sería. Es decir, el doctor Carhuancho, Concepción Carhuancho de manera concreta, dejaría de ser el juez en todos estos casos que se están viendo ya, ¿no es cierto? Ahora, yo creo que desde una perspectiva jurídica y bajo un principio general, no vayamos a individualizar el tema de los casos y por juez, porque eso creo que conlleva un error de principio. Ahora, vamos a ver. Desde que se dictó el 1342, en enero del año pasado, las causas han venido siendo conocidas, muchísimas han pasado como corresponde al sistema especializado en delitos de corrupción. Han pasado. Entonces, el principio ya está establecido. Lo que llama la atención es que algunos casos pasaron y otros no pasaron. Y hay decisiones que se dictaron contradictorias, unos que quedaron y otros que remitieron las causas. Y como usted entenderá, este es un problema que afecta el principio de igualdad y la coherencia del sistema. En el fondo están diciendo, Carhuancho trabaja muy bien, y los otros jueces no sé, pero como él trabaja bien, todo debe estar en manos de Carhuancho. Creo que eso no es un criterio sano que hace del Poder Judicial un sistema objetivo, me parece. Sin embargo, no dejo de reconocer, y soy el primer defensor de su magnífica y valiente labor. Pero esto no me va a permitir obviar lo que es fundamental en materia de competencias que siempre son objetivas y no están en función al juez. Sí. Doctor César San Martín, muy buenos días, le saluda Glatzer Tuesta. Lo he escuchado con atención y quería preguntarle dos cosas. Una, digamos, de procedimiento. No voy a entrar al detalle más legal que han conversado y con Ernesto, sino al tema de cómo se ha tomado la decisión. Usted dice que ahora está en un escenario donde efectivamente van a revisar, van a ver, y si que hay que mejorar, perfeccionar, pues lo van a hacer y van a escuchar también los argumentos de la sala. Y uno lo que se pregunta es ¿por qué no hubiera sido mejor de pronto hacerlo al comienzo, antes de tomar la decisión, para evitar
que pase esto. Y no le digo solo por el desenlace, cómo se manejen los... Sí. No entiendo, perdón, al comienzo no entiendo. ¿Cómo se... No, o sea, digamos, cuando se tomó la decisión de, digamos, los decretos, cómo se iban a implementar, cómo se iba a hacer el estatuto, una conversación un poco más abierta, también integrando a la gente de la sala penal, habida cuenta, iba a ser una decisión que iba a ellos llevar a la práctica, digamos, como está pasando ahora. Porque lo que pasa ahora no solo es cómo va a terminar o cuál va a ser el desenlace en términos institucionales, sino la imagen que se está proyectando de cómo se va a administrar justicia en estos casos que Ernesto ya le ha preguntado. La sensación que la gente tiene es, oye, le están quitando los casos a aquellos que están actuando bien. Entonces, la pregunta es esa, digamos, ¿hay la posibilidad entonces de que varias de las cosas que ya aparecen a manera de decisión se puedan revertir en torno a que los miembros de la sala penal se mantengan, de que algunos casos se queden ahí y todo eso, digamos, siga como hasta ahora, o no? ¿O este es un asunto ya de una discusión post para administrar un poco lo que se viene en adelante? A ver, sala plena como máximo órgano de deliberación puede dictar las decisiones que tenga por conveniencia. Puede hacer todo, en principio, ¿no? Esa es la regla. Obviamente tendremos que ver una serie de situaciones, porque lo que queremos es generar, obviamente, seguridad y certeza y objetividad, que creo que es importante para la ciudadanía, para toda la población. Y por eso que podemos hacer mucho. Sin embargo, lo que quiero clarificar es lo siguiente. Las competencias tienen una reserva de ley. El reglamento o cualquier decisión gubernamental del Poder Judicial no puede afectar las competencias que ya están definidas desde enero del año pasado. Eso solamente el legislador puede modificar. Y en consecuencia, desde enero del año pasado se dice procesos por corrupción al sistema. Y por una lógica hermenéutica y por una tradición, una experticia constante del Poder Judicial, van allá también los delitos conexos y lavado de activos derivados de crímenes vinculados a la corrupción, con la propia característica del delito de lavado de activos. Entonces, ese es un tema que así se suspenda la vigencia del estatuto de la Sala Penal Nacional, va a estar presente y eso ya está marcado. Todos los casos de corrupción tienen que ser conocidos por el órgano creado por la ley, que es el Sistema Especializado en Delitos de Corrupción. Y aquí ya no hay problemas con personas y con situaciones. Siempre he escuchado mucho decir, ¿por qué no se suspende y vayamos al status quo, a lo que está sucediendo ahora? Ahora sí hay un problema, que no hay uniformidad y coherencia. Unos casos están en la sala 1 y otros en la sala 2. ¿Por qué? Cuando la regla es única. Y eso nos preocupa grandemente, porque genera una violación del principio de derecho de igualdad y una afectación a la seguridad jurídica. En general, fíjense, queremos hacer lo mejor, con la mayor buena voluntad. Conozco y soy muy partidario de la excelente labor de Inés Villa, que conozco de toda la vida, de cuya calidad y independencia estoy absolutamente convencido, y por tanto sus opiniones me son a mí personalmente muy fuertes, y por tanto toda la buena voluntad de resolver el tema de la mejor forma posible para el sistema y para el país. No hay aquí ninguna situación más allá de ello. Acá no hay que algún partido, persona ha influenciado o nos ha sugerido siquiera alguna salida frente a lo que está pasando. Tenga usted la plena seguridad que vamos a resolver el tema desde la mejor perspectiva jurídica
y siempre tomando en cuenta los altos intereses de la justicia. Doctor San Martín, última pregunta mía, por lo menos que tiene que ver con esto último que usted ha mencionado, y me lo preguntan a través de las redes y le transmito la inquietud. Y tiene que ver con lo siguiente, dice, no es que sea una defensa cerrada a un solo juez como el doctor Concepción Carhuancho, que uno puede estar de acuerdo o no con su desempeño, pero ha sido muy público y por lo tanto la gente ya lo conoce, sino porque él y la sala penal han venido de alguna manera generando ya, digamos, precedentes en torno a cómo tratan los casos vinculados a los personajes involucrados en este mega caso de corrupción Lavallato. Y por lo tanto lo que la gente se pregunta y dice, justo cuando, digamos, de pronto están a puertas de pedir medidas restrictivas para algunos otros políticos de partidos que tienen más peso político y que tienen determinados sectores mediáticos que los apoyan, justo en ese momento van a dejar de tener competencia en esos casos y de repente no se les va a aplicar la misma regla que a los otros que en la misma condición ahora están en apremios mayores. Esa es la duda, no es una defensa a él, sino decir que hay una manera de cómo se han venido las cosas y que ahora podrían ser distintas justo cuando se trata de los que más peso político tienen, y en particular la gente dice con los personajes vinculados al APRA y al fujimorismo. ¿Qué habría que decir sobre eso? Ahora entiendo el tema, pero esto implica igualmente una pregunta adicional. Quiere decir que el único independiente, y lo es, Concepción Carhuancho, es el único, que los jueces de la expresión especializado no lo son dudosos. Creo de que el tema hay que verlo de modo más integral. Ahora bien, uno puede cuestionar o poner en día la oportunidad del cambio, ¿correcto? Pero igualmente si uno me dice, habría que esperar. Pero oiga usted, el sistema y los procesamientos, ahora supongo que con lo que declararán los señores Barata y compañía, se van a incrementar. Y siempre vamos a decir, no es el momento, y la pregunta es ¿cuándo? Y es más, lo que a mí me preocupa es que los jueces de este subsistema no tienen una estabilidad, porque ellos pueden ser cambiados en cualquier momento por el Consejo Ejecutivo. Lo que hace el estatuto es dos cosas, fíjate. Primero, es decir, estos jueces, los que están hasta ahora, se quedan, no los cambian hasta que se produzca un nombramiento legal. ¿No es cierto? Y luego, el nombramiento, que son jueces titulares de una plaza y no lo saca nadie a menos que se porte mal o en ratificación. Esa ha sido nuestra perspectiva. Ahora, doctor San Martín, a ver, una pregunta. A mí me parece que el asunto, primero decir que me consta el aprecio que usted tiene por Inés Villa, porque además ha sido el único presidente de la Corte Suprema que siendo Inés Villa, casi el único presidente de la Corte Suprema que siendo Inés Villa provisional, o sea, siendo Inés Villa titular vocal superior, la llevó de provisional a la Corte Suprema. Después vino el siguiente presidente de la Corte Suprema y la bajó, ¿no es cierto? Pero, a ver, mi pregunta es la siguiente. Pero fíjese usted que hay casos que en la Sala Penal Nacional los propios fiscales han pedido que sea la sala la competente para ver estos casos que ahora están en disputa. O sea, ha sido la Fiscalía. Y han subido en consulta a la sala, una de las salas de la Sala Penal Nacional, y han considerado que era fundado. Incluso algunos casos todavía están en consulta ante la Corte Suprema. O sea que son los propios fiscales los que también tienen esta interpretación que cuando se trata de delitos que hay lavado de activos, debe verse en la Sala Penal Nacional. O sea, no es solamente los jueces de la sala, también son un conjunto de fiscales. No, eso es cierto. Sin embargo, no se trata de, porque la competencia la define el juez y no el fiscal, y no las partes. Y antes que el juez, la define objetivamente la ley. Y lo que sí me parece, y le digo como información, es que hay algunas salas que han dicho vayan al sistema especializado, y otras que han dicho queda aquí. Como se entenderá, pues hay una situación
de conflicto, porque el mismo sistema, la misma sala penal ha dado dos resultados, dos respuestas contradictorias. Pero es un tema que se resuelve judicialmente, no hay aquí otro punto, ni yo quiero enviar mensaje de que hay situaciones diversas, no. Siempre presupongo la buena fe de los jueces y no me cabe duda, porque los conozco, la calidad de los jueces de la Sala Penal Nacional. Perfecto. Doctor San Martín, última pregunta. ¿Qué nos puede decir sobre el indulto a Fujimori en este contexto? ¿Cuál es su opinión? Ya lo he dicho siempre, primero no puedo dar una opinión de fondo categórica. Lo que digo es que como existe ya una doctrina jurisprudencial de la Corte del Tribunal Constitucional, el indulto, si bien es una potestad del Poder Ejecutivo, del presidente, tiene a su vez que cumplir determinados presupuestos formales y materiales, como sabemos. Y cuando estos presupuestos de uno u otro modo se infringen, surge el control jurisdiccional por un lado. Así como también, como en estos casos existen sentencias de la Corte Interamericana, hay un control por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. El gran problema, o el gran tema, creo yo, que debe investigarse es en qué medida un indulto y un derecho de gracia por razones humanitarias, que en el Perú implican una extinción de la acción penal, en qué medida estos hechos pueden ser relevantes en cuanto que el principio es el indulto humanitario. No existe en el derecho internacional un concepto, una norma que lo defina. Y acá el tema que entiendo yo va a ser discutido es el famoso artículo 2, o el inciso 2 del 34, creo, del reglamento, sobre enfermedad no terminal grave, ¿no es cierto? Claro. Ese es el punto importante que habrá que analizar en el tema. Doctor, una última pregunta que tiene que ver con Facebook. Uno de nuestros seguidores están pidiendo es, digamos, que ¿por qué se somete a concurso a los jueces de la Sala Penal Nacional y por qué al mismo tiempo no se dijo que también los que iban a entrar al sistema anticorrupción también debían pasar por un concurso? A ver, primero, bueno, en lo que a mí corresponde, porque tuve un encargo que es solamente la Sala Penal Nacional. Pero, como usted ya sabe, y ya lo anunció el presidente, no solo en su discurso, sino anteriormente, igualmente ya se está pidiendo concurso para el otro subsistema. Y es más, ya existe una comisión nombrada del Consejo Ejecutivo para ver este tema. Yo he presentado el día de hoy un proyecto, un anteproyecto de una Corte Superior Nacional que integre los dos sistemas para evitar tantos líos y tantos problemas de competencia interna. Y esto se va a analizar casualmente por esta comisión, por el Ejecutivo, y también hoy día vamos a ver en la sala plena cómo planteamos, cómo enfocamos esta discusión nacional de la mejor forma posible, con un criterio sumamente amplio y aceptando siempre que quienes plantean, como lo han hecho, siempre pueden tener algo o mucha razón. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor San Martín, por habernos atendido.
ocurrencia. Muchas gracias. Muy amable, muchísimas gracias. Ha sido César San Martín, entonces. Sí, muchísimas gracias, doctor San Martín. Le agradecemos muchísimo por la gentileza de habernos contestado la llamada esta mañana. Vamos a estar atentos, por supuesto, a qué decisión tome la Corte Suprema en medio de esto que no le hace bien al sistema de justicia, porque genera en la población incertidumbre en torno a qué puede pasar, sobre todo con los casos más conocidos de corrupción que hoy está tratando. Son las 8:43 de la mañana. Vamos a ir a una pausa breve. Sí, Emanuel, regresamos en un ratito. Estamos aquí en No Hay Derecho. Yo soy Javier Roca Obregón, papá de Martín Roca Casas, estudiante de Economía de la Universidad del Callao, que fue secuestrado en el gobierno de Fujimori. Fue secuestrado y conducido al sótano del Servicio de Inteligencia del Ejército, donde fue torturado, asesinado e incinerado por los militares. Por lo tanto, el indulto será un insulto. Para estar siempre informado de lo que sucede en lo político, en lo social. Para escuchar voces independientes y no siempre lo mismo. Para saber de lo que nadie se atreve a denunciar. www.idlradio.pe Con análisis de verdad. www.idlradio.pe es la renovada página web a la que usted debe ingresar. Información, análisis y debate. www.idlradio.pe es una producción del Instituto de Defensa Legal. RBC 104.7, la otra forma de vivir. Bueno, estamos ahora con Michael Shifter. Él es presidente del Diálogo Interamericano. Es una importante institución con sede en Washington, pero que trabaja toda la región. Muy buenos días, Mike. ¿Cómo estás? Muchas gracias por contestarnos. Buenos días. Buenos días, Ernesto. Un gran gusto estar contigo. De igual manera. Mike, a ver, de frente al punto, esta vez te vamos a entrevistar sobre el Perú, dado que el diálogo, como digo, trabaja en toda la región. ¿Cuál es tu apreciación sobre lo que está ocurriendo en el Perú luego del tema de la vacancia, del indulto? ¿Cómo ves la situación? Bueno, yo creo que la situación parece desde aquí en Washington muy complicada, muy difícil, y yo creo que hay mucha gente muy perpleja, no entiende exactamente por qué el presidente Kuczynski ha hecho lo que ha hecho en cuanto a un pacto, un tipo de acuerdo con Kenji Fujimori para evitar la vacancia. Creo que hay mucha preocupación que, como ya era una situación difícil antes, ya se enteró y no hay claridad de cómo salir, cuál es el mejor camino para salir de esta crisis. Entonces es muy desafortunado y ojalá que Perú, que tiene tanto en la región en cuanto a sus resultados en distintos campos, podría encontrar una fórmula, una manera de recomponerse y seguir adelante, pero obviamente es un momento muy difícil. ¿Y ves algún escenario, el mejor, el peor, en términos de lo que podría suceder? ¿Cuál es tu análisis sobre lo que se viene? Pongamos, va a haber dado que los votos de Kenji lo ayudaron a salvar un poco la cabeza, por ahí viene la alianza, el fujimorismo se va a recomponer. ¿Cuáles son tu análisis frente al futuro? Bueno, yo creo que es muy difícil para el presidente ganar la credibilidad que ha perdido con esta situación y superar la politización que está más aguda, más grave en Perú que nunca. Pero obviamente hay una oportunidad también de formar un equipo y tratar de mostrar alguna capacidad de gobernar y adelante. Ahora le falta 3 años y medio, que es mucho, es un gobierno débil, pero podría haber maneras de fortalecerse y por lo menos sobrevivir y gobernar hasta el fin de su mandato.
RBC. Señor Michael Shifter, muy buenos días. Le saluda Glatzer Tuesta. Gracias por contestarnos. ¿Qué tal? Yo quería, porque evidentemente aquí estamos discutiendo en el ámbito interno lo que puede terminar siendo la plataforma de lo que llama el gobierno, este periodo de reconciliación que quiere iniciar. Y yo quisiera, digamos, apelar un poco a cómo se está viendo esto más desde afuera, porque parece que en el interés de administrar y controlar mejor los daños internamente, está el gobierno despreocupado no solo de la imagen, sino de los problemas que puede tener en materia internacional. Pongo un par de ejemplos. Uno, que tiene que ver con la reacción del sistema interamericano frente al caso del indulto. O sea, mientras Pedro Pablo Kuczynski está pensando en llevarse mejor con un sector del fujimorismo y darle, comillas, gobernabilidad a su periodo, entonces esto le puede traer un problema internacional serio que ya está siendo advertido por la propia Comisión, por la Corte y por otros especialistas en el tema. Y el otro tema también, el tema de la economía, que es, se supone, uno de los principales intereses y recaudos de este gobierno, que está en este momento en una posibilidad de crecimiento por la mejora en el mercado internacional, pero sin embargo esto puede terminar afectando porque no le da predictibilidad al sistema o a la institucionalidad de nuestro país para los inversionistas. Entonces, eso internacional, ¿cuánto puede afectar al Perú y que acá no se está viendo ni discutiendo mucho? Sí, son dos preguntas excelentes, Glausta, como siempre. Mire, yo creo que en el campo jurídico habría que ver, ¿no?, cómo procede el caso en la Comisión, en la Corte Interamericana. Creo que no hay muchos precedentes al respecto, por lo menos lo que he leído es algo con el indulto, que es obviamente una autoridad que tiene el presidente Kuczynski. No sé cuánto reacción puede generar. Ciertamente en algún sector de derechos humanos esto ha generado y va a seguir generando una reacción muy fuerte. Y también ha habido, como ustedes saben, una declaración de un diputado demócrata en el Congreso, pero no sé hasta qué punto va a llegar esa preocupación. Yo creo que es el más en el campo político que es la preocupación para más gente. Y eso va a su segunda pregunta, que es la parte económica, donde sí yo te puedo decir que yo conozco muchos inversionistas en Perú que están bien preocupados por la falta de previsibilidad y incertidumbre en este momento y no saben qué puede pasar. Entonces, Perú siempre ha encontrado la fórmula básica en años anteriores de tener una economía que caminaba bastante bien, por lo menos condiciones para inversionistas bastante favorables, mientras que la política no era tan sólida y tan estable. Pero ahora no sé si ha llegado a un punto donde sí la crisis política muy grave podría poner en riesgo un poco esa inversión de afuera y esa relación económicas bastante positivas que ha tenido hasta ahora. Habría que ver, yo creo que mucha gente están un poco siguiendo muy de cerca lo que pasa y esperando que se puede consolidar y se puede, el presidente podría encontrar la manera de ganar la credibilidad y la confianza que en este momento ha perdido. Sí, bueno, Mike, aprovechando que estamos conversando contigo, hablemos un poquito de Estados Unidos. En un artículo último tuyo en la revista IDL, tu título es ¿Quién para a Trump? Y lo tomas creo que de una revista, pero ¿quién para a Trump? ¿Quién va a parar a Trump? ¿Por dónde viene de alguna manera el freno a todo lo que está haciendo Trump frente a Corea? En fin, tantos temas. ¿Por dónde crees que viene el pare a Trump? Si es que lo hay. Bueno, yo creo que sí, ese artículo que me llamó la atención, que se llama como si podría frenarlo, ¿no? Porque
creo que cuando empezó la administración, hace un año, casi un año, todo el mundo pensó que, bueno, el sistema de contrapesos funciona, que la burocracia está ahí, el Congreso va a asumir su papel, que corresponde a una democracia. Y claro, al principio hubo algunas decisiones, por ejemplo, de las Cortes, sobre el tema de la prohibición de la inmigración musulmana. Y hubo una respuesta fuerte, entonces esto fue alentador. Pero mientras que pasado el tiempo, creo que hay una preocupación creciente de lo que podría terminar, el riesgo que está creciente de realmente una crisis bastante grave. El ejemplo más importante es el ejemplo de Corea del Norte, donde hay tanto un juego por el tema nuclear, y esto realmente podría, en estos días, ustedes habrían visto los tweets de Kim Jong-un y del presidente Trump, que realmente da mucho miedo, porque no sé dónde puede terminar ese tipo de tweets. Entonces hay mucha preocupación, hay sectores que están frenándolo, tratando de frenarlo tanto en la administración propia, la burocracia, algunos sectores del Congreso, pero lo que es realmente decepcionante, a mi modo de ver, es la falta de respuesta por parte de los republicanos en el Congreso para realmente enfrentar y frenar a Trump. Claro, tú dices... ¿Eso por qué? Porque están contentos con la nominación de la Corte Suprema de Gorsuch y otros jueces que más conservadores les gustan esa línea, y también el último reforma impositiva, que para los republicanos es muy importante. Entonces, eso permite dar más espacio a Trump para actuar en otros campos que francamente me preocupan. Entonces, creo que el test, la pregunta, mirando adelante, porque este tipo obviamente no va a cambiar. Tiene si está cambiando, está empeorando, inclusive en cuanto a su estilo imprevisible, impulsivo, que puede llevar consecuencias graves. Ojalá que empezamos a ver las instituciones asuman más responsabilidad y hacer frente para frenarlo. Los medios de comunicación están jugando un papel importante, fundamental en Estados Unidos en un momento crítico, pero hay otros sectores que también necesitan poner un freno a lo que está haciendo el presidente. Sí, muy rápidamente, porque tú dices además en tu artículo que una posibilidad es que las investigaciones sobre intervención de los rusos en relación a las elecciones también es un punto que puede cambiar la situación, ¿no es cierto? Sí, claro. Yo creo que cuando hay control republicano en el Congreso, el Senado y la Cámara, que es el caso ahora, que son republicanos, hicieron filas con el presidente Trump, veo cero posibilidad de un tipo de proceso, un juicio, de algo en el Congreso, mientras que está en manos republicanos. Esto podría cambiar en noviembre, no estoy diciendo que va a cambiar, pero según los expertos que siguen esto muy de cerca, hay escenarios donde los demócratas retoman la Cámara y podrían hasta el Senado. Esto cambiaría totalmente el clima. Y el otro hecho es que la investigación por Robert Mueller, que es el procurador especial, está investigando Rusia. Esto falta mucho en el Congreso. Sí. El presidente Trump pensó que iba a terminar en 2017. Eso falta mucho, y yo creo que todas las señales es que es una investigación muy seria, muy metódica, y eso también puede jugar un papel muy importante. Bueno, muchísimas gracias, Mike, y en otra oportunidad tendremos una entrevista. Ojalá que nos concedas una entrevista bastante más larga. Muchísimas gracias, Mike. Bueno,
Muchísimas gracias. Encantado. Gracias a ustedes, muy amable. Muy amable. Ha sido Michael Chifta, entonces, que ha conversado con nosotros, presidente del Diálogo Interamericano. Ernesto, nos encontramos contigo el próximo jueves, conmigo hasta el día de mañana a las 7 en punto aquí en No Hay Derecho. No hay derecho, no, no, no.